¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice una persona cuando apela a esta frase que se repite en los talleres, en los seminarios, en todas partes, que está incluso en material de promoción, en material de prevención, pero a veces cuando uno la repite sin reflexionar, sin pensar, sin investigar mucho esto, se va convirtiendo en palabra vacía, ¿no? Porque incluso yo me hago responsable de lo que voy a decir, un poco les provoco a que ustedes investiguen si esa frase que viene de la teoría de género sigue vigente en los teóricos de la teoría de género. Porque la teoría de género ha tenido su desarrollo. Ya no es la misma teoría de género de inicios. La teoría de género ha hecho un proceso propio de deconstrucción y ha visto que se puede sostener y que ya es insostenible. Por ejemplo, en algún momento se hablaba en la teoría de género se hablaba de la diferencia y de la igualdad, ¿no? Entre el género masculino y el género femenino. Ahora, solo por decirlo así muy rápido, se habla de diversidad de género. Pues estamos en otro momento. Nos habría que esas frases que estamos acostumbrados a repetirlas, habría que un poco ir cuestionando, ¿ya? Entonces, en ese afán, ¿no? Esa es mi orientación, que voy a tratar de transmitírselas hoy. Yo he pensado abordar el problema de la violencia de hombres contra mujeres para seguir pensando cómo abordar luego esto en la psicoterapia individual y en la psicoterapia grupal, en el trabajo con hombres, planteándoles otra posibilidad, otra vuelta para pensar la violencia, que es pensar esto que podemos denominar problemas de pareja y lo que podemos denominar también actos violentos, por otra parte. Porque como van a caer en cuenta, y voy a ahondar más en eso más específicamente, a mi entender, una cosa es el desencuentro, el malentendido estructural que existe entre los sexos, ¿no? Entre personas que deciden hacer pareja, ¿no? Que eso es estructural, es un dato de estructura, que no existe esa complementariedad de la media naranja, ¿no? Eso tenemos que ir quitándonos de la cabeza porque eso más bien, como voy a tratar de transmitirles hoy, o como voy a transmitirles hoy más bien, eso más bien puede empujarnos a lo peor, puede empujarnos más bien al acto violento. El querer esa complementariedad, el creerse que alguien es la media naranja, que el otro me va a amar como yo lo amo, cuando en verdad, no se, como les decía ayer al finalizar la clase, no se puede hacer de dos uno. Eso es un mito, eso es una ilusión, porque en una relación están dos personas con deseos diferentes, intereses diferentes, que se pueden un poco, y lo deciden las personas que hacen pareja, que se pueden ir de alguna manera articulando, que se pueden llevar en paralelo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahorita un caso, ¿no? En el que pacientes que estoy trabajando actualmente, en el eh, esta pareja tiene problemas de relación, han tenido altas y bajas, momentos en los que han estado bien, momentos en los que han decidido darse un tiempo y terminar, y se les ha hecho como un bucle, ¿no? Como una espiral de idas y vueltas, y de pronto parte de la queja de ella es que ella lo ha dado todo, ¿no? Que ella ha tratado de estar ahí todo el tiempo. Ella lo dice así, ¿no? De darlo todo, ¿no? Yo no se preguntaría muy rápidamente si lo ha dado todo, su tiempo, su energía, ¿cómo hacía para las otras cosas que también son parte de su vida? Para atender a su familia, para atender su trabajo, ¿no? Y es ahí donde más bien se van como presentando los problemas de pareja.
¿no? Porque uno descuida otras cosas que también son importantes para uno. Es decir, por ejemplo, ¿no? No le estoy diciendo en todos los casos. Por ejemplo, el darlo todo ya es un problema, ¿no? Porque busca una complementariedad absoluta, busca hacer de dos uno, y eso es muy difícil, ¿no? Este mismo hombre en esta pareja, por ejemplo, decía, yo, por estar cerca de ella, por estar con ella, porque también lo he dado todo, decía él, incluso he estudiado la misma carrera que ella para estar en el mismo curso, cuando a él ni le interesaba esa carrera, no era parte de lo que él se planteaba como intereses a nivel profesional, y eso que parecía al principio como un signo de amor dentro del enamoramiento, termina conduciéndolos a lo peor, ¿no? Entonces me parece que y eso en esta pareja, por ejemplo, a la larga ha decantado en actos de violencia. Esto que podemos llamar relaciones violentas, ¿no? Entonces, es desde este sesgo, desde pensar los problemas de pareja y las relaciones violentas, que voy a abordar la temática que nos hemos propuesto. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo. Entonces, muy rápidamente, vamos a plantearnos el tema. Les decía que para esta ocasión, para seguir pensando esto de la violencia de hombres contra mujeres, para seguir pensando el trabajo con hombres que ejercen o han ejercido violencia, que como les decía ayer, tiene dos matices, ¿no? Desde las instituciones, el trabajo con hombres, desde las instituciones, y además para responder un poco al mandato legal, ¿no? El mandato legal, ¿cuál era? Recuerdan, les decía que la posibilidad de trabajar con hombres que ejercen o han ejercido violencia, la posibilidad de que las instituciones se planteen programas terapéuticos, programas reeducativos, que valga decir, el próximo fin de semana les voy a contar, son diferentes. No es lo mismo un programa reeducativo que un programa terapéutico, ¿no? No es lo mismo, definitivamente. Tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, la posibilidad de que estos programas funcionen, se inviertan recursos económicos, se piense en contratar personal para que trabajen en estos programas, les decía ayer, la posibilidad de que esto suceda la ha brindado la Ley 348, ¿no? Que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que a partir de su artículo 31 le ha abierto el candado, la llave, la puerta para posibilitar el trabajo económico, ¿no? Que es una información que no mucha gente conoce, ¿no? Pero para responder a este mandato legal, el mandato legal dice rehabilitación de agresores, las instituciones en sus propias lógicas han tenido que pensar modos, formas, modelos para trabajar con estos hombres. En algunos casos, como les decía, son terapéuticos y en otros son educativos. Pero, por ejemplo, en la institución donde yo he ido trabajando varios años, lo que se ha planteado como política institucional es que el trabajo con hombres, ¿m?, es una estrategia para prevenir la violencia hacia las mujeres. Hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque si no, muchas instituciones eh, no podrían conseguir financiamiento de sus financiadores, valga la redundancia, porque generalmente los financiamientos tienen que ver con la atención y la prevención de la violencia hacia las mujeres y el trabajo con mujeres, ¿no? Había que darle toda una vuelta institucional para hacerles saber a los financiadores,
las instituciones privadas, pero en las instituciones del Estado, déjenme decirles que pasa exactamente lo mismo, salvando las diferencias, ¿no? Pasa exactamente lo mismo porque hay que probar que el dinero que se va a invertir va a ir a prevenir la violencia hacia las mujeres. Entonces la institución hace este movimiento y se plantea como política institucional que trabajar con hombres que ejercen violencia es una estrategia para prevenir la violencia a las mujeres o tiene como finalidad prevenir la violencia hacia las mujeres. Pero ya en el trabajo propiamente, sí, psicológico, psiquiátrico, psicoanalítico, lo que se busca es acoger la palabra de estos hombres, ¿no? Aperturar un espacio, un dispositivo de escucha para que estos hombres puedan cuestionarse, puedan ubicar qué tienen que ver ellos con su ejercicio de violencia y puedan eventualmente, no todos, algunos, procurarse otras alternativas diferentes al ejercicio de la violencia, porque como vamos a ver ahora también, la violencia, especialmente en esta época, como una forma fallida de resolver problemas de relacionamiento, va a conducir a lo peor, puede conducir a lo peor. ¿Qué sería lo peor? Problemas de pareja, ¿qué sería lo peor? Problemas legales, no poder ver a los hijos, o como lo hablábamos con una de las colegas ayer, Katiuska, hombres que van a llegar con mucha angustia, van a llegar en un momento de urgencia porque la vida se les ha derrumbado al final. Ojo, como ayer decíamos, no estamos diciendo que justificamos el ejercicio de la violencia. Voy a tomar una frase de alguno de los participantes ayer que decía que nada justifica la violencia. Habría que pensarlo. Pero nada justifica la violencia para la ley, ¿no? Nada justifica la violencia para la ley. Entonces, y para los consensos sociales vigentes, tampoco nada justifica la violencia. Entonces, alguien que ejerce violencia tiene que estar advertido de todo lo que se le puede venir encima, ¿no? Problemas legales, problemas familiares, repudio social, incluso dificultades en el ámbito laboral. Muchas instituciones no ven con buenos ojos que un hombre con antecedentes de violencia trabaja incluso, no sé si ustedes lo saben, pero para ocupar cargos públicos uno saca un documento de una instancia del Estado que dice que no tiene denuncias ni sentencias por actos de violencia, porque si no, uno no puede ocupar cargos públicos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que involucra, todo lo que puede conocer lo peor, y eso de un lado, ¿no? Del otro lado, lo que conoce lo peor también son familias y mujeres que al ser violentados, al vivir situaciones de violencia, al observar situaciones de violencia, a estas personas, ya del lado de lo que podríamos denominar la víctima, le genera malestar, sufrimiento, daño, incluso puede provocar la muerte. En los feminicidios quedan hijos que no pueden quedarse con quien ha cometido el acto de feminicidio, ni siquiera con su familia, y cuando la familia de la mujer que ha sido asesinada, matada, tampoco a veces tiene condiciones, entonces estos niños van a centros de acogida y cosas de ese tipo. Se dan cuenta como que la violencia denominada de género, la violencia hacia las mujeres, la violencia en el ámbito intrafamiliar o doméstico o familiar o doméstico, como que puede conducir de un lado y del otro a lo peor, ¿no? Entonces, si uno ejerce violencia, tendrá que estar advertido de que hay posibilidades de que esto pase, ¿no? Pero les decía que vamos a abordar esto desde otro sesgo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, les decía que vamos a abordar esto desde el sesgo de lo que podemos denominar relaciones violentas, ¿no? Y de lo que podemos pensar como este tránsito del amor a la tragedia, que debo confesarles que es un título de un libro, ¿no? En el que voy a apoyar la exposición de hoy,
y que voy a hacer todos los esfuerzos para poder, este es el libro, no sé si pueden verlo. ¿Alguien, por favor? No, no se ve bien, está brillando mucho la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ahora. Perfecto. Este es el libro. Voy a tratar de escanearles algunas partes del libro para que ustedes puedan leerlo y para que podamos comentarlo también. ¿No? Ven el título, ahí dice Relaciones violentas entre el amor y la tragedia, que es el título que hemos tomado de este libro. Entonces, les hablaba de qué es este tránsito, ¿no? Ustedes caen en cuenta de que la mayoría de las relaciones empiezan, ¿no? Dan inicio apoyadas, apuntaladas, marcadas, signadas, si ustedes quieren, por esto que podemos llamar el amor, ¿no? Donde hay un momento que es el enamoramiento, que habrá que decirlo, además no dura para siempre ningún enamoramiento. Después las personas tendrán que buscar formas más sostenibles de seguir sosteniendo el amor. No quiere decir esto que cuando el enamoramiento acaba o llega a un momento de concluir, no quiere decir que el amor no se pueda seguir sosteniendo. Por supuesto que el amor se puede seguir sosteniendo, pero habrá que encontrar modos, formas, maneras de seguir sosteniendo un amor viable en el tiempo, ¿no? Pero el enamoramiento tiene un momento de concluir. Y es lo que muchas parejas no pueden entender y que puede conducirlos también a lo peor, que en este caso, por el tema que nos convoca, podría ser el ejercicio de la violencia, ¿no? Pero si pensamos y si seguimos avanzando en este sentido, vamos cayendo en cuenta de que las relaciones de pareja, por lo menos en la época donde vivimos, tienen que ver con una elección de pareja. Las personas eligen a sus parejas. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso tiene sus matices, ¿no? Habría que pensar si estas elecciones son conscientes o más bien son elecciones inconscientes, ¿no? Julio Cortázar lo dice, ¿no? En su estilo, dice, pensar que ellos creen que se enamoran, dice, no se dan cuenta que el amor es un rayo que te atraviesa, te parte en dos, te divide y a veces uno no puede calcular conscientemente de quién se enamora, pero sí probablemente puede calcular con quién va a compartir una relación de pareja. Porque el estar enamorado de alguien por ahí no te conviene, ¿no? Y uno siempre tiene la posibilidad de decidir hasta un punto, en algún punto, de con quién va a compartir una relación de pareja. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa en su práctica, a los psicólogos o a los abogados también que escuchan mucho de esto, personas que de pronto sabían que esa relación no iba a funcionar, incluso antes del matrimonio lo sabían, pero insistieron, ¿no? Recuerdo una paciente que me decía que sufría situaciones de violencia, agresiones por parte de su esposo, y ante la pregunta, ¿desde cuándo pasa eso? Ella decía, desde siempre. Bueno, pero uno se pregunta, ¿desde siempre? ¿Cuándo desde siempre? Y la paciente dice, para darle un ejemplo, desde antes de que me case. Un día antes de que me case, él me había golpeado. Entonces ahí la pregunta lógica es, ¿y por qué se casó entonces? Una pregunta a la que una pregunta que no tiene una respuesta fácil, que se va a elucidar en el transcurso de un tratamiento. ¿Por qué alguien se casaría con alguien que desde el inicio la golpea? Y tiene ahora un matrimonio de 25 años, en el que los golpes no han parado, no han cesado. Entonces, uno tiene que empezar, y de eso se trata el tratamiento, sí, en un tratamiento tiene que empezar a cuestionarse, ¿no? ¿Qué tiene que ver uno incluso con la elección misma de la pareja? Pero lo cierto, en otras épocas era diferente, ¿no? En otras épocas las relaciones estaban consensuadas por las familias. En otras épocas, eso me lo dirán ustedes, parece que todavía en otros contextos más rurales hay mujeres que son obligadas a casarse con hombres porque hay una
una agresión sexual de inicio, ¿no? Yo, por ejemplo, hace muchos años escuché un caso de una niña, ¿no? Una niña adolescente, ¿no? Que pastoreaba, ¿no? Y mientras hacía ese su trabajo de pastoreo, vino un hombre adulto, obviamente, que la empezó a molestar y en algún punto la raptó, porque no hay otro nombre, ¿no? Uno puede dar el pretexto de costumbres culturales y no sé qué vainas, que al final son delitos, pero un rapto. La raptó a esta niña, la agredió sexualmente, la tuvo un tiempo en su casa y después de un tiempo fue a devolverla a sus papás. Y la reacción de los papás, que también puede ubicarse en un pretexto cultural, afortunadamente las culturas son dinámicas, no son estáticas, en un pretexto cultural le dijeron que si ya la había usado, así, entre comillas, ¿no? Le dijeron que tenía que casarse con él. Y obligaron a esta niña adolescente a casarse con su agresor, ¿no? No se dio parte a las autoridades ni nada, y obviamente lo que empieza mal termina mal muchas veces, ¿no? Eso lo decía un paciente con el que trabajaba, pero tenía en parte razón. No siempre tiene que terminar mal, no es el destino, para eso existe el tratamiento psicológico, pero en este caso sí tomó un curso en el que este hombre siguió agrediendo sexualmente a esta niña, y niña adolescente, que después fue una mujer joven y ahora es una mujer adulta, y producto de eso fueron naciendo niños, ¿no? No sabemos cuál habrá sido también muy bien su realidad. Pero en algún momento en su vida adulta esta mujer ubicó que lo que le había pasado era de esas cosas que uno puede leer como lo peor, ¿no? Y ahí en su vida adulta le puso un alto, ¿no? Se separó del agresor, bueno, la relación con sus hijos era de otro orden, pero son como excepciones, ¿no? Las relaciones que empiezan por consenso familiar o por abuso sexual, pero la mayor parte de las veces lo que uno escucha es que las personas eligen con quién van a casarse, con quién van a convivir, con quién van a tener una relación de concubinato, y generalmente eso está apoyado en el amor. No siempre, ¿no? Hay relaciones, y lo saben aquí los abogados, los psicólogos y otras personas, que no toda relación conyugal necesariamente está apoyada en el amor, ¿no? Puede estar apoyada en el interés, en el prestigio, ¿no? Hay relaciones conyugales que se basan en el puro prestigio, pero la mayoría de las relaciones uno pretende pensar de que están apoyadas en el amor, ¿no? Entonces hay una elección amorosa, pero muchas de estas relaciones hacen un tránsito, se hacen un puente a lo trágico, ¿no? Terminan trágicamente. Uno de estos nombres de lo trágico que podemos dar es precisamente la violencia, las relaciones violentas, el ejercicio de la violencia. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Hola, ¿hay alguien ahí? Cuando estamos hablando sobre el trabajo con los varones, en este caso, decíamos, especialmente, bueno, puede pensarse que, como decías, ¿no? Que el trabajar con los varones es necesariamente, bueno, como a los psicólogos siempre nos relacionan con la palabra terapia, el trabajo con los varones es una terapia, ¿no es cierto? Pero no es, ¿no? En el caso de que ahora la forma que estamos abordando, no logré descargar el texto de los factores sociales, pero sí el otro, ¿por qué no? No sé qué pasa, no puedo descargarlo, pero sí el con las mujeres. Cuando hablábamos del tema de la palabra de los varones, ¿no? Cuando a ver, me gustaría que nos amplíes un poquito esta parte, cuando dice en el texto que la forma o sea, uno de los motivos por los cuales un hombre agrede a una mujer específicamente, porque en el texto habla sobre que no solamente es un hombre con una mujer, sino puede ser contra otros hombres, de mujeres contra otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿puedes darnos así
alguna pauta más teórica sobre el por qué con la mujer específicamente, o sea, fuera de que sea una relación de pareja, porque se ha dado situaciones en las que no hay una situación de pareja, pero hay agresión y la tipificación es como un feminicidio, porque era alguien que la acosaba, que alguien que quería estar con ella, pero ya no quería, ¿no? Y ha pasado. Entonces, ampliarnos un poquito, ¿no? Porque en el texto nos habla de que es imponer, no, y la imposibilidad de poner una verdad sobre ella, lo que le hace pasar al acto, ¿no? Y además por todo ese mundo simbólico en el que se maneja. Pero nos podrías ampliar un poco para que eh, se pueda, digamos, un poco dirigir, ¿no? Este punto de por qué las mujeres, o sea, fuera de Sí. lo que sea en una relación de pareja, además. Es una pregunta muy interesante y te la agradezco. A ver, aquí hay abogados, nos pueden ayudar más en estas cuestiones del feminicidio, pero bueno, sabemos que el feminicidio, ¿no? Es matar a una mujer por el hecho de ser mujer, no tiene que ver con su género, dice la ley, ¿no? Pero tiene que demostrarse que ha habido como cierto vínculo, ¿no? Afectivo, de conocimiento, o de que o tal vez no se conocían, no había ningún vínculo, pero había como una intención, ¿no? De algún tipo de un hombre hacia una mujer, ¿no? Sí, Ahora, ¿por qué a las mujeres? ¿No? Es una pregunta de investigación, de tesis. sí, Es una pregunta que ha posibilitado escribir libros a personas, ¿no? Pero lo que decíamos ayer y lo que está claro en el texto de Basols es que la violencia, él decía, ¿no? Ahí donde ha habido cultura, ahí donde ha habido humanidad, ha habido siempre violencia hacia las mujeres, ¿no? mm, Porque la mujer o lo femenino, dice Basols, encarna algo de lo enigmático. ¿Te das cuenta? Algo, lo femenino, quiero decir. Y lo femenino que hay en los hombres a veces también, ¿no? mm, Encarna algo de enigmático para las mujeres mismas, ¿no? ¿No, sí, no les ha pasado que una mujer misma, a una mujer misma se le puede hacer algo de su feminidad, se le puede hacer enigmático? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿No? Y Basols dice que hay muchos hombres mm, que no pueden soportar eso, mm, que también es parte de la lógica masculina, digamos, ¿no? ok, Que tiene que tener así como todo muy ordenado, muy concreto, digamos, ¿no? Y que se le hace insoportable esto que le parece desbordado, que le parece enigmático a la mujer. ¿No han escuchado ustedes acaso en su práctica como psicólogos o como abogados a decir hombres que desesperados dicen, no sé por qué hace lo que hace? Que, hombres que están como enloquecidos porque no pueden, yo lo he escuchado de un paciente, me parece una buena forma de decirlo, porque no pueden gobernar a esa mujer, ¿no? Ellos mm, quisieran gobernarla, o un paciente que recuerdo que estaba confundido en su función, ¿no? Porque mm, él decía, les contaba ayer, ¿no? Él decía, ella tiene que hacerme caso, porque yo le digo esto por su bien. mm, A ese sujeto habría que decirle, che, ¿usted quiere una hija o una esposa? exacto. Porque uno Ujú, educa a sus hijos, pero no está para educar a su esposa. Son dos personas adultas que han decidido compartir algo y que se conocían, ¿no? Y que se han elegido además. Pero esto es importante, Katiuska, ¿no? Esto que estoy intentando transmitirles, que tienen deseos propios, intereses propios, que no se pueden hacer uno, porque cuando dos personas creen que hacen uno, ¿no? Como los adolescentes cuando están muy pegoteados, cuando creen que mm, tienen los mismos sueños, los mismos deseos, los mismos intereses, créanme, cositas. algún interés y algún deseo de uno de los dos está prevaleciendo y el otro está renunciando a sus propios intereses y a sus propios deseos, ¿no? Entonces, ¿por qué contra lo femenino? Porque hay algo en lo femenino que se torna enigmático para hombres y para mujeres que
A algunos hombres les resulta, lo dice Bassols en el texto, del orden de lo insoportable. Y como no tienen el recurso personal, subjetivo, lo vamos a decir, su respuesta es la violencia. Su forma de responder frente a eso enigmático, a eso que no pueden comprender, ¿no? A eso, y me parece que Bassols es muy claro en esto en el texto, para quienes lo han leído, que no puede aceptar la diferencia, que no puede aceptar que lo femenino ama diferente, que lo femenino piensa diferente, que lo femenino tiene otra lógica, y como este hombre no puede hacer contra eso, termina orillado en la impotencia y su única respuesta es la violencia. Lo decíamos y hoy lo vamos a repetir. Pueden haber muchos intentos de explicación de por qué la violencia se precipita, ¿no? Pero el psicoanálisis nos da una clave. Desde el psicoanálisis se puede decir que ahí donde dimite la palabra y donde la palabra ya no funciona, ya no alcanza, o finalmente un hombre no tiene ese recurso, se precipita la violencia, el acto violento, ¿no? ¿No han escuchado a muchos hombres acaso que han ejercido violencia decir, no sé qué me pasó, no pude decirle nada, me quedé en blanco y la golpeé? Muchos hombres que dicen que no recuerdan haber hecho eso, ¿no? Se les acabó el recurso, porque hay otros hombres que pueden apelar al recurso de la palabra, pero no cualquier palabra, sino una palabra que haga lazo para en las situaciones más difíciles que ustedes puedan imaginarse, resolver el problema por otra vía que no sea el ejercicio de la violencia. Por ejemplo, en el trabajo ya efectivo con hombres, ¿no? En los grupos en los que trabajamos, o con hombres en terapia individual también, muchos hombres dicen haber vivido situaciones de infidelidad con mujeres. Yo les preguntaría a ustedes, ¿acaso es automático que un hombre que vive una situación de infidelidad por parte de su pareja, necesaria y automáticamente tenga que golpear a alguien, en este caso a su pareja? ¿Será algo automático? Muchos hombres creen que sí, que además que eso justifica su ejercicio de violencia. Les diríamos a estos hombres, ¿y por qué hay hombres que sufren situaciones de infidelidad y no golpean? Y eligen otra, se separan, deciden perdonar, deciden ir a terapia, o sea, otras salidas. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo? O ante situaciones de insultos, de menosprecios, ¿no? Que haría una mujer contra un hombre. ¿Por qué otros se justifican en que no, eso es insoportable y tenía que recurrir al golpe? ¿Y por qué otros podrán resolverlo de otra forma? Separarse, perdonar, ir a terapia, ignorarlo. ¿Por qué creen ustedes? Mm, Aldo, en, en el tiempo que he estado, bueno, que es corto tiempo que he estado trabajando acá en Defensoría, he tenido un caso de un varón que agredió a su esposa y él en lo que contaba, ¿no? Pero la agresión no fue de golpes, sino fue empujones y le dijo que se vaya de su casa y ella vino a denunciarlo como maltrato psicológico, ¿no? Ahí, Eh, por ejemplo, Katiuska, ¿ves? En eso que tú dices, disculpa. Este hombre eligió empujarla, sí, ¿viste? Pero pudo haber elegido irse, ignorarlo, cualquier cosa, pero eligió empujarla. Pero, sí, ¿viste? Este hombre no eligió darle un puñete o exacto, matarla. ¿Por qué otros exacto. sí? Lo Y que matan, es, y matan y golpean por las cosas que a algunos de nosotros podrían parecernos insignificantes, ¿no? Recuerdo el caso de un hombre que la golpeó a su esposa porque dejó la luz encendida, ¿no? Y le dices, pero ¿qué tiene que...? Es que yo pago y la luz y el dinero y no sé cuántos argumentos, ¿no? Que a otra persona le parecería, pero solo es la luz, digamos. Continúa, por favor. bien, sí, ¿no? Y lo que decías, ¿no? De que por cosas tan insignificantes algunos pasan al acto, o sea, llegan a golpearlas. En el caso de este señor y lo que pude observar, no solo en él, sino en otras personas en los que he escuchado situaciones parecidas, ¿no? Que ellos la infidelidad la perdonan, los conflictos intentan resolver, ¿ya? Son personas que tienen como que más facilidad de poder decir las cosas, de poder decir, me siento frustrado, me siento enojado, cuando
murió mi hijo, quedé destruido. En cambio, en el caso de esta pareja, de la que el señor a empujones la sacó de la casa, eh, él decía, ¿no? Ella, cuando estábamos antes, al principio, cuando nos casamos, ella trabajaba, hacía, tejía mantas, pero dejó de hacerlo porque dice que le duele la cabeza. Pero yo no puedo solo con todo, ¿no? Entonces, él hablaba como de cómo se sentía, la frustración que tenía por el hecho de no poder solo y que necesitaba la ayuda de ella. Y había una discusión, esos desencuentros, ¿no? Y él recurrió a eso, ¿no? Y veo que son más que todo, que son varones que pueden poner en palabras lo que sienten, lo que quieren, más que todo sentimientos, porque usualmente los otros señores que recurrieron a los golpes, le preguntaba después, ¿no? Y ya, ¿usted qué cree? ¿Qué piensa? Y él no podía decir nada, o sea, no podían articular palabra, o en el caso de decía, ella, pues ella, y no podían decir más. Se les parecía obvio lo que estaba pasando en los hechos, en los actos, pero no podían verbalizar nada, o tal vez les costaba, ¿no? Incluso hablando después con ellos, cuando ya había pasado el hecho, cuando ya estaba más tranquila la situación y él estaba viviendo en otra parte, fui a hacer seguimiento y ellos no lograban poner en palabras incluso lo que había sucedido, ¿no? Era bien complicado para ellos explicar. No sé si era por el manejo del idioma, pero el otro señor, por más que tenía dificultades en hablar el idioma, porque hablan aymara mayormente allá, y yo no hablo aymara. Entonces, él podía, ¿no? Lograba decir. Esa me parece una diferencia. Claro que puede haber muchas más, pero no he logrado encontrar hasta ahora más. Tampoco son muchos casos que he manejado. Entonces, es esa la explicación que por ahora podría tener. Sí, sí, es como tú sugieres, como tú dices un poco, ¿no? Es la palabra, ¿no? Más adelante lo vamos a estudiar más en detenimiento, eso la palabra o el acto muchas veces, ¿no? Ahí donde hay palabra, donde hay posibilidad de simbolizar, todavía hay posibilidad de ir por otro camino. Pero cuando se agota la palabra, es más probable, no es necesariamente así, pero es más probable que se precipite un acto violento. Miren, les pongo un ejemplo así trivial, ¿no? El fútbol, el básquet, cualquier deporte de contacto que ustedes hayan hecho alguna vez, ahí algo de la agresividad está en juego, ¿no? ¿Ustedes se imaginan un deporte de contacto sin cierta agresividad? Así que la gente diga, por favor, voy a quitarte la pelota, por favor, te voy a tocar un poco. O sea, es absurdo pensar en algo así, ¿no? Algo de agresividad está en juego, para que se vayan dando cuenta que lo que les decía ayer, que la agresividad es constitutiva del ser humano, pero por ejemplo, el deporte es una forma de canalizar la agresividad de otra manera, ¿no? El deporte de competencia, por ejemplo, ¿no? La sublimación es otra forma de canalizar la agresividad, el arte, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, hay que ver en el caso por caso. Pero imagínense, ¿no? Un deporte de contacto y de pronto alguien comete una falta, porque estos deportes, lo interesante es que tienen reglas. ¿Por qué creen que existen los árbitros? ¿Por qué creen que hay reglas? Porque los seres humanos, imagínense personas que juegan fútbol, ¿no ven? ¿Será que no conocen las reglas del fútbol? Conocen, ¿no? Cuando sale de la línea, cuando alguien comete una falta, pero necesitan un árbitro que regule un poco esa agresividad que está circulando ahí, ¿no? De alguna manera, y que sancione, ¿no? Que alguien ha pasado el límite. Lo mismo pasa en la ley es un árbitro finalmente, de alguna manera y en algún sentido es más complejo que eso, pero de alguna manera. Y de pronto una persona comete falta contra la otra. Y estoy utilizando bien la palabra, no estoy diciendo un hombre, una persona, porque como lo decía Katiuska, la violencia, y lo voy a decir aquí creo también, no conoce género, ¿no? Puede ser ejercida de un hombre contra una mujer, de una mujer contra un hombre, de una mujer contra una mujer, de un hombre contra un hombre, y todas las diversidades sexuales que conocen, o de géneros, si ustedes quieren. Pero hay
los estudios, les he invitado también a que googleen, Google Académico, todas las investigaciones de todas las áreas, de todas las disciplinas, de varios marcos históricos sostienen que hay mayor violencia de hombres contra mujeres. Que la violencia de mujeres contra hombres es algo incipiente, pero que tiene otras connotaciones y que no es un problema social ni para los estados ni para las instituciones todavía, ¿no? Pero, volvamos al ejemplo, ¿no? Hay una falta que una persona comete contra la otra persona, y si esta persona tiene los recursos suficientes de personales subjetivos, probablemente le diga al otro sin callarse, ¿no? Porque callarse es una salida también, lo vamos a ver más adelante, que parece que no conviene. Le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué cometes la falta? Ten más cuidado, incluso en un tono así de más de autoridad, digamos, ¿no? Le dice, no hagas eso más, mirándolo a los ojos, esto que los psicólogos suelen llamar asertividad, digamos, ¿no? Pero lo dice. De alguna manera, ahí la palabra está circulando cuando el otro, por ejemplo, por eso no es una palabra vacía, ¿no? Es una palabra que hace lazo, que puede posibilitar algo con el otro, y el otro le dice, si también tiene los recursos suficientes, le dice, o si pone en marcha sus recursos, le dice, disculpa, me pasé, no fue lo correcto. Por último, le dice, no es una falta, estás equivocado. Pero caen en cuenta, ahí está circulando algo de la palabra. Todavía hay posibilidad de que haya otra salida que ya, bueno, se sancione la falta, tiro penal, que el lesionado salga de la cancha, que el que ha lesionado, bueno, lo lamente, que el árbitro saque una tarjeta. Hay posibilidades, otras alternativas, menos violentas. Pero si alguna de estas personas o las dos personas no tienen los recursos suficientes, ¿ah? O no pone en marcha, o la estrategia le falla, o el recurso se le agota y de pronto se queda sin palabras, ahí cobra sentido esto que les decía, o la palabra o el acto, ¿no? Puede haber otra escena, ¿no? En la que la persona afectada por la falta empiece a decir, carajo, cojudo, ¿qué te pasa? Ahí ya no es la palabra que articula, ya no es la palabra que hace lazo, es el insulto, probablemente la humillación, segregativa de raza, negro de mierda, qué sé yo. Ahí esa palabra ya no hace lazo, no articula. Es una palabra que incluso puede ser considerada como acto violento. Ahí ya las cosas ya no van por la posibilidad de encontrar la vía de, de resolver de otra manera que no sea violenta el asunto. Ahí ya se están abriendo las puertas para que el siguiente paso sea el acto violento. Y peor si el otro dice, no, el cojudo eres vos, pelotudo, que se dan cuenta, ahí ya no hay diálogo, no hay palabra que articule, no hay palabra que haga lazo entre dos seres hablantes, y lo que puede pasar ahí es la violencia. Uno de los dos va a golpear. Ahora, ¿a qué conduce eso? En un partido de fútbol no sabemos, aquí uno quede más o menos afectado, pero donde hay árbitros, hay policías, eso se regula rápidamente, ¿no? Alguien hace interdicción, pero en partidos así de barrio puede terminar en lo peor, puede terminar en denuncias a la policía, encarcelados, hospitalizados, se dan cuenta de cómo puede conducir a lo peor. Y en las relaciones de pareja, más aún, ¿no? Eso de la posibilidad de que conduzca a lo peor, lo decíamos, las leyes, separación de los hijos, repudio social, divorcios, un montón de cosas que pueden pasar, ¿no? No siempre. Hay parejas que viven en situaciones de violencia mucho tiempo, ¿no? Pero ahí, Katiuska, se va haciendo más evidente de cómo es o la palabra o el acto en algunos casos, ¿no? Pero volvamos a la pareja, ¿no? Porque es el sesgo que estamos tomando para pensar la vida. ¿Por qué tomamos este sesgo? Finalmente, porque en los servicios de atención de violencia, ¿no? Se atienden estos casos mayoritariamente, ¿no? Violencias que han ocurrido en el ámbito intrafamiliar o doméstico. Violencias que han ocurrido contra la pareja o la expareja. Si no, pregunten a quienes trabajan en SLIM,
¿cuáles son la mayoría de casos que reciben? O en la PELC se ve. Parejas, parejas. El hombre agrediendo a la pareja, el hombre quejándose de que la pareja lo agredió primero, parejas. Katuska decía hace rato también que sí, van mujeres que no tienen una relación afectiva o familiar con estos hombres, porque la violencia familiar o doméstica también tiene que ver con otros hombres del entorno familiar o quien se comparta lazos consanguíneos. Pero no sé, Katiuska, ¿tú qué piensas? Yo hablo con muchas personas del SLIM, yo he trabajado en el SLIM, es muy difícil que una mujer que ha sufrido violencia por un hombre con el que no comparta ningún lazo afectivo ni consanguíneo vaya a denunciar a un SLIM. Generalmente esos casos directamente van a otras instancias, ¿no? A la PELCC directamente se denuncia por lesiones, por otro tipo de figuras legales, ¿no? La violencia familiar o doméstica es la que más se denuncia en los SLIMs y en las PELCC. Entonces, por eso tomamos ese sesgo. Pero habrá que precisar algo, ¿no? Que me parece que es importante para ir un poco, seguir pensando la violencia, pero no seguirla pensando por pensar nada más, sino cómo intervenir en los casos de violencia, desde el lugar que uno ocupe, ¿no? En las parejas, a pesar de que haya habido esta elección amorosa, a pesar de que haya habido un consenso para llevar una vida en común juntos, a pesar de que haya habido un enamoramiento así súper romántico de esos que idealmente todos añoran, a pesar de que ha concluido el enamoramiento, porque es un tiempo lógico el enamoramiento, no dura para siempre el enamoramiento, y eso es algo que uno tiene que ir ubicando, a pesar de que haya concluido el enamoramiento y haya logrado un amor más sostenible, más sustentable, que no lleve años de matrimonio, a pesar de todo eso, debo darles malas noticias, siempre va a haber un desencuentro en la pareja. Siempre va a haber un malentendido en la pareja que es estructural. Es un dato de estructura. ¿Por qué? Porque son dos sujetos que tienen su propia singularidad, o para que podamos comprenderlo mejor, forzando un poco las cosas, que tienen su propia personalidad irrepetible, inigualable, y que nunca van a poder hacer una simbiosis que va a ser una sola personalidad, un solo deseo, un solo sujeto, nunca va a pasar eso. Son dos que deciden andar paralelamente en la vida, que pueden tener lo que ahora es una frase de moda, pueden tener un proyecto de vida en común, ¿no? Eso sí, pero el desencuentro y el malentendido va a estar siempre presente. Desde cosas triviales hasta a mí me gusta el pique, a mí me gusta el chicharrón, a mí me gusta salir, a mí no me gusta salir, yo valoro más el trabajo, yo valoro más el campo, canciones, ¿no? Uno valora el campo, el otro la ciudad, qué sé yo. Estos desencuentros van a existir, malos entendidos, ¿no? De yo no te quise decir eso, pero tú me estás interpretando, ¿no? Esto de interpretar la proyección, ni siquiera los psicólogos se salvan de esto, ¿no? Yo tenía una pacientes, psicólogos, ¿no? Que trabajaban como psicólogos y se andaban acusando, ¿no? Te estás proyectando en mí, te estás identificando, o sea, cosas, ¿no? De su propio ámbito. Pero existe este malentendido, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, ¿no? O es muy frecuente, no sé si ustedes lo han escuchado. Yo sé que me está mirando feo, que con su mirada me está reprochando de por qué estoy haciendo esto. ¿Cómo lo sabe, digamos? Está escrito ahí en sus ojos, como los mensajes de texto. No, es una interpretación que uno hace de la actitud o de la forma de mirar o de la forma de pararse o del tono de voz del otro, ¿no? Ustedes podrán decir, pero son parejas que se conocen y todo, no deja de ser una interpretación. O por ejemplo, recuerdo un paciente que se enojó mucho con su esposa, ¿no? Porque su esposa le dijo un día que en la noche pensaba ir a una fiesta y que iba a ir, iría a uno de estos lugares de estética, ¿no? A hacerse unos tratamientos, porque en la noche iba a salir una fiesta.
Y el hombre se enojó mucho, empezó a gritarle, a golpearle. Y al final la mujer le dijo que ella pensaba hacer una fiesta, pero pensaba ir con él, ¿no? Un malentendido, ¿no? Que siempre van a estar presentes. Ahora, no todo desencuentro, no todo malentendido que es estructural en las parejas necesariamente tiene que convertirse en un problema. No. Hay parejas que pueden vivir con el desencuentro, con el malentendido y a veces ir por sus intereses y volver a intereses comunes, ir por sus intereses y volver a intereses comunes. El amor hace muchas veces posible esto, pero hay parejas que no van a poder con el desencuentro, que no van a poder con el malentendido y lo que se va a desatar ahí, lo que se va a desencadenar, probablemente sean problemas de pareja. Y no se hablan, y se gritan, o se golpean, o uno se va de la casa, o deciden darse tiempo, problemas. Problemas que generalmente en el ámbito familiar o de pareja también terminan afectando a otros que no tenían nada que ver con el asunto, que son los hijos, ¿no? Dile a tu mamá que me pase la sal, que no quiero hablar. Dile a tu papá que tienen que pagar tu pensión del colegio. Los hijos están ahí como pelota de tenis a veces, ¿no? En un problema, en una guerra, donde quedan prisioneros de una guerra que no han provocado y que no les beneficia para nada, ¿no? Pueden presentarse problemas de pareja, pero aún en el problema de pareja pueden haber como salidas, ¿no? La gente busca terapia de pareja, la gente decide ir con su pastor, la gente decide ir con un familiar, o la gente dice, ¿qué me está pasando? No, esto no anda bien, y pueden otra vez, ¿no?, resolver de alguna manera ese problema de pareja, pero además darle una lección a los hijos de que los problemas se pueden resolver, ¿no? Que no significa que sean irreconciliables los problemas, ¿no? Pero algunas veces estos problemas se convierten en relaciones violentas. Y fallidamente han pensado que la violencia puede resolver el problema y generalmente, especialmente en esta época, los va a conducir a lo peor. Yo les hago una pregunta a los hombres con los que trabajo en terapia de grupo, que me voy a permitir lanzarles a ustedes también, y quisiera que más de alguien más que Katiuska también pueda responder a eso, aunque sea por chat, no me estoy fijando en chat. Está muy bajo su audio, dice. Ya está mejor mi audio, ¿no? Espero. Sí, Está está bien mejor el el audio. audio. Se le escucha mejor. Ok. Carolina habla de una contraseña, no sé de qué contraseña es, tal vez eso lo ha leído Marisol. Les hago una pregunta y les pido por favor que se atrevan a contestar, no solo Katiuska, sino algunas otras personas que puedan participar también. Es una pregunta que yo suelo hacerles a los hombres con los que trabajo en terapia grupal. Ya la próxima semana les voy a contar cómo funciona la terapia grupal, cuál es su objetivo, cuáles son las estrategias que se utilizan y todo eso. Pero les hago esta pregunta y se las lanzo a ustedes. ¿Ustedes creen que algún problema en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, especialmente en las parejas, que es de lo que estamos hablando, pero también lo pensaremos en los hijos? ¿Ustedes creen que algún problema de relacionamiento en el ámbito familiar o doméstico, estoy siendo bien específico, se resuelve con el ejercicio de violencia de cualquiera de las partes? Es más, podría particularizarlo un poco más. ¿Ustedes han resuelto alguna vez un problema de pareja o en el ámbito familiar o doméstico vía la violencia? ¿Creen que con un acto violento se No, puede resolver algún tipo de problema en el ámbito familiar o doméstico? A ver, los voy a mirar, quiero escuchar. Me deja de compartir. ¿Qué dicen? no, no. María René, a ver, ¿por qué no? ¿Por quién hablaba? Licenciado, ¿me escucha? La escucho. No, no se puede resolver un problema doméstico, familiar, ejerciendo violencia.
No se puede, definitivamente no se puede. Tendríamos que luchar. Ahí generaríamos más problemas. Ujú. Si bien es cierto, si bien es cierto, no sacamos nuestra rabia, nuestra ira y a veces cosas que no queremos decir y dar a entender a nuestra pareja y hacerlos sentir mal o hacernos sentir mal también a nosotros. Eh, ahí hay otro, ahí entraría otro factor, ¿no? De decir no me ama, no me quiere o qué es lo que está pasando con nuestra relación que ya no funciona. Yo creo que sería mejor respirar, salir, respirar, a veces morderse, como dice vulgarmente la lengua y tratar de ver qué vamos a decir, qué vamos a jugar, identificar nosotros mismos qué es lo que nos molesta, ¿no es cierto? Para poder conversar. Ujú, ujú. Y algo que remarcaría de esto, de tu intervención, es que a veces, te lo pongo en un ejemplo, se los pongo en un ejemplo, ¿no? Es cuando alguien va a un partido de fútbol y empieza a gritarle al árbitro, ¿no? Hijo de puta, no sé cuántas cosas, empiezan, han visto en la cancha, hay gente que patea las graderías, ¿no? Que se jala, se desgarran las vestiduras, ¿no? Contra el árbitro, y le empieza a decir cosas, y empieza, como tú decías, María René, a sacar todas estas cosas, no en palabras que hagan lazo, que hagan relación, sino en palabras agresivas, violentas, de todo lo que no puede decirle a su esposa, a su jefe, a su suegra, al amigo que lo molesta, ¿no? Y empieza a sacar. O es como, ¿vieron estas mamás que de pronto le dan un golpe a su hijo porque quieren regularlo? Dicen, yo tengo mis serias dudas, necesitaría un poco más de tiempo, pero a quien quiera hablar de esto, le puedo fácilmente demostrarle que la violencia no educa, que genera miedo e inhibición, ¿no? Lo que tienen son hijos miedosos e inhibidos, no hijos educados. Las Seguridad, personas que ¿no? golpean, que recurren a la violencia. ¿Vieron esas mamás que golpean, pero no les basta? Golpean, insultan, jalan. O sea, tal vez el primer golpe tuvo la intención de regular, tal vez, ¿no? Pues se lo concederemos. Pero el segundo fue porque su jefe le grita. El tercer golpe fue porque no puede decirle cosas a su marido. El cuarto fue por la suegra. Ni no es consciente de eso. Empieza, para utilizar la palabra que utilizaste, María René, empieza a sacar su frustración por todas otras cosas que le pasan en esa criatura que mide menos, pesa menos, a la que debería cuidar. Y se han dado cuenta, le voy a contar una digresión, ¿ya? ¿Se han dado cuenta de que hay una frase muy de nuestra cultura que dice, me golpea porque me ama? Tengo la hipótesis de que eso no es tan descabellado porque en verdad la primera persona que nos ha golpeado ha sido alguien que decía amarnos y a quien nosotros decíamos amar, la madre. Complicado, ¿cómo más adelante no vas a pensar que te golpea quien te ama si en verdad en tu infancia quien te amaba te golpeaba? Es jodida la carga que nos ponemos encima nosotros mismos, ¿se dan cuenta? A ver, pero alguien más, alguien que piense diferente, sea, que nos diga si alguien piensa que se puede resolver algún problema en el ámbito familiar o doméstico con violencia. Mm, Definitivamente creo que es bien complicado poder decir que con violencia se puede resolver algún tipo de conflicto en familia, porque en el ámbito social, sí, digamos, ha habido situaciones, pero en el caso de la familia no, porque si hablamos de resolver conflictos como tal, eh, la violencia es una forma de imposición, o se la puede entender como una forma de imposición, y eso no resuelve nada. Si el otro no logra entender tu posición, la violencia sería imponer un punto de vista nada más. Pero ahí a resolverlo, siguen quedando cosas sin entenderse, ¿no? Y sin que lo pueda captar la otra persona a la que queremos decirle que entienda algo.
Y si no se puede, ¿no? Si no logramos ese acuerdo o ese entendimiento, ¿no? Y se recurre a la violencia, no queda resuelto, solo queda inconcluso. Y tal vez pare en ese momento el conflicto, la discusión, si es que hay, ¿no? Pero el conflicto sigue latente, se sigue existiendo y tal vez lo pare, ¿no? Y eso da la impresión de que sí están realmente resolviéndolo, pero en realidad no está resuelto, ¿no? Y solo arrastra más frustración y puede suceder la violencia del otro lado más, ¿no? Como suele pasar en parejas que se pelean entre los dos, se dan a golpes, ¿no? Y no lo veo, digamos, de alguna forma defendible el cómo la violencia puede ayudar a resolver un conflicto, porque por más que le pegues, no logras hacerle entender que algo que estás postulando es correcto, ¿verdad? Ujú. Eso ¿Y te acuerdas esto que tú observabas el día de ayer, Katiuska, sobre la diferencia entre la autoridad y el autoritarismo? ¿No? Por ejemplo, ponte en el vínculo entre padres e hijos, entre madres e hijos. Un padre, una madre, o como ahora se dice, una figura parental, que pueda sostener autoridad, no necesita recurrir a la violencia. Solo alguien que ha perdido la autoridad necesita recurrir a la violencia. Ponte un ejemplo muy doméstico. Padre, madre, llega a la casa, el padre o la madre llega a la casa y dice, bueno, he regresado del trabajo, todos a la mesa, apaguen la tele y vamos a comer. Y todos de pronto van y se sientan y empiezan a comer. Sirven la comida, se organizan. ¿Esa persona ha ejercido algún tipo de violencia? Pero ponte otra persona que llegue a la casa, padre o madre. No estamos aquí discriminando el género. Padre o madre dice, vayan todos a la mesa porque ha llegado la hora de comer, apaguen la tele y nadie hace nada. Y esa persona dice, carajo, apaguen la tele, no me escuchan, pongan la mesa. Ahí tú dirías, parece que algo de la autoridad a esta persona se le fugó, se le escapó. Y esa persona que ha perdido la autoridad va a necesitar recurrir al autoritarismo, va a empezar a gritar más fuerte, va a empezar a insultar más y finalmente va a terminar golpeando a la gente para que esté en la mesa y haya apagado el televisor para comer. ¿Esa persona ha logrado lo que quería? Sí, pero ha resuelto su problema. Eso le va a funcionar mientras los hijos tengan 5, 6, 7. Le funcionará cuando los hijos tengan 18, 20, 21. Además, no nos olvidemos, les decía, hay que estar a la altura de la época, hay que estar, eh, hay que, hay que estar a la altura de la época y ver que las cosas ya no funcionan como antes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Alguien más que tenga una idea diferente y que nos pueda decir, sí, yo creo que la violencia resuelve problemas en el ámbito familiar o doméstico? ¿Se anima? ¿Alguien? He visto que hay Hola, personas que... buen día. Hola, ¿qué tal, Patricia? Buen día. Bueno, definitivamente a esta pregunta, de ninguna manera, ¿no? Absolutamente no se puede, a no ser que sea una victoria pírrica, ¿no? Que son aquellas victorias donde el bando ganador tiene más pérdidas cuantiosas, ¿no? Que de alguna manera es ambigua su victoria. Lamentablemente en nuestro medio, en nuestro país, yo trabajo en el SLIM y definitivamente la ignorancia. ¿Perdón? Hay un micrófono abierto, por favor. ¿La escucharemos a Patricia? Trabajo en el SLIM y la ignorancia combinada con los celos, la falta de dominio propio, la ignorancia y bueno, y el mechero que es el alcohol está destruyendo, ¿no? El tejido social, está destruyendo absolutamente la familia.
todas las capacidades humanas para poder relacionarnos, ¿no? Y convivir. Y obviamente dejando un legado, generaciones que vienen detrás de nosotros, usando las mismas armamentos, ¿no? De destrucción y autodestrucción también. Ujú. Y definitivamente solucionar a través de la violencia cualquier oposición de idea, como lo estamos viendo también en la parte política, ¿no? Que nos muestran conductas circenses nuestros administradores públicos. De verdad que estoy muy abrumada. Yo soy más terapeuta que otra cosa, pero bueno, por eventos de políticos también, estoy en el área de violencia, donde no puedo, lamentablemente, no podemos llegar al agresor, ¿no? La ley 348 prohíbe tener contacto con el agresor al SLIM. Solo podemos hacer las denuncias y ver el diagnóstico en el estado emocional que llega la víctima, ¿no? En el que está, para que el fiscal haga una aprehensión o medidas cautelares. Pero definitivamente la violencia es una de las formas más, no sé, más demoníacas, más reptilianas de ejercer poder sobre el otro. Gracias. Patricia, ¿en qué SLIM trabajas? Trabajo en el SLIM de Tarija, en el municipio de Tarija. Ah, tú vives en Tarija. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? Voy a hacerte un comentario al respecto de lo que tú decías y quizá pueda servirte de alguna manera. Claro Pero que sí. primero ¿tú estabas ayer, Patricia? No, lamentablemente no pude entrar al taller. Sí, justo ayer abordábamos este tema que tú traes ahora, que introduces, y te lo agradezco, Sí. de la ignorancia y el consumo de alcohol como factores de riesgo para el ejercicio de la violencia, pero no como una causa necesariamente, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Yo una vez he estado compartiendo un espacio con policías de la FELCB y había algunos policías que sostenían que la causa de la violencia era el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero ya conversando con ellos, pudimos como que llegar a un consenso, ¿no? De que el consumo de alcohol y la ignorancia sobre las leyes, por ejemplo, pueden ser factores de riesgo de la violencia, pero no necesariamente son la causa. Porque vieron que hay personas que tienen problemas de consumo y no son violentos necesariamente, ¿no? Son estas personas así que se vuelven, más bien todo lo contrario, ¿no? Que muestran cierta Más cariñoso. posición de cariño, ¿no? No lo quería decir así, Patricia, pero qué bueno que te atreves a decirlo más bien. Y hay otras incluso, eso sí es peligroso, que muestran cierta posición de sumisión, ¿no? Pero que es una bomba de tiempo, porque ahí donde se acumulan tensiones, eso puede canalizarse luego en violencia. Pero que no son personas que por ahí tienen la dificultad con el consumo o por ahí consumen socialmente solamente, pero no tienen la dificultad con el ejercicio de violencia. No es automático, ¿no? Lo decíamos ayer, por eso lo traigo ahora también, gracias al comentario de Patricia. Lo otro es que la ignorancia de las leyes, lo decíamos ayer, no sé si lo recuerdan, pero ahora veo más gente y por eso me animo a repetirlo, también puede ser un factor de riesgo, pero no necesariamente la consecuencia, porque hay personas que desconocen un poco la ley contra la violencia, pero no son necesariamente personas que ejercen violencia. Por el contrario está lo otro más bien, ¿no? Personas que conocen perfectamente la ley, pónganse personas, abogados que están incluso en posición de ser operadores de justicia, ¿no? De autoridades, que eso no los vacuna contra la posibilidad de que ejerzan violencia. Es decir, está bien educarnos, está bien tener conocimiento de la ley,
pero eso no garantiza que una persona no ejerza violencia. Por eso también es importante trabajar la parte terapéutica, como tú decías, Patricia, para ver qué condiciones en la subjetividad, en la singularidad, o finalmente lo iremos diciendo ya, más vamos a hablar de esto la próxima vez, en el inconsciente de esa persona determina que esa persona, en lugar de elegir otras alternativas, elija el acto violento. ¿No? Porque no se puede responsabilizar a una persona y decir, bueno, ejerció violencia porque no conocía la ley, ejerció violencia porque había bebido, porque todo sujeto es responsable de lo que dice y de lo que hace. Finalmente, y ayer lo decíamos, Patricia, te lo comento y también aprovecho para comentarlo con los otros participantes, decíamos, mucho se ha sostenido desde otro tipo de teorías que intentan explicar la violencia, por ejemplo, la teoría intergeneracional de la violencia, que es una teoría que a veces toma la teoría de género también como propia, que dice que las personas que sufrieron violencia o que vieron violencia en la infancia serán personas que ejercen violencia en el futuro o serán personas que sufran violencia en el futuro. Es verdad en parte. También podrían ser el defensor del pueblo o un psicólogo, dependiendo de cómo respondas ante la violencia. ¿Mm? Decíamos ayer que uno probablemente no es culpable de lo que le pasa en la infancia, pero es responsable siempre de cómo responde ante eso, cómo se significa eso y cómo responde ante eso en su vida adulta, ¿no? Nadie puede justificar su ejercicio de violencia o ser víctima de violencia, ser agresor o ser víctima de violencia, apoyado en lo que le ha pasado en la infancia. Para eso sirve la psicología de alguna forma. Para eso la gente puede servirse de la psicología. Porque lo decíamos ayer, ¿no? Todos aquí debemos arrastrar nuestros traumas infantiles. Pero bueno, algunos con propios recursos ponen recursos en marcha y hacen que eso no les haga un obstáculo, y algunas personas necesitan ir al psicólogo, ¿no? Para dejar la posición de víctima o de agresor que los conduce a lo peor, que les causa malestar, que les causa sufrimiento. ¿Mm? Es que para tener esa capacidad, perdón, de discernir, de decir necesito ayuda, porque para que la violencia sea violencia tiene que haber una recurrencia, ¿verdad? De agresiones permanentes en la pareja, en este caso. Pero para tomar una decisión de buscar ayuda se necesita en sí mismo una educación, ¿no? Y en lugar de estar gastando tantos recursos en, por ejemplo, en estos gabinetes del SLIM, que son multidisciplinarios, deberían los municipios hacer una fuerte inversión en la prevención desde temprana edad. Es fundamental llegar desde nidito, desde el kinder, a las mentes, al corazón del niño, ¿no? Que pronto va a ser un hombre y una mujer. Y necesita disciplina para autodominarse, ¿no? Para tener autocontrol y dominio propio. Y eso se ejerce a través de la práctica, de hacer un hábito. Así cuando estamos enojados con nuestros hijos, nuestra pareja, nos llaman por teléfono, inmediatamente el tono de voz cambia. Eso quiere decir que hay conocimiento del bien y del mal y uno decide hacer el mal, ¿no? En esta dirección que tú dices, me parece importante que la prevención, sin embargo, apunte a ser gente más reflexiva, ¿no? Más crítica, en lugar de que la prevención sea como un conjunto de eslogans, frases hechas, ¿no? Que se vayan repitiendo así, como lo decíamos al inicio, incluso sin comprenderlas mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona te dice, de pronto, la violencia tiene que ver con los mandatos machistas, ya, y preguntarle a esa persona, ¿qué significa eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿No? Creo que la prevención es muy importante y tiene, como dice Patricia, tiene que apuntar a promover gente cada vez más reflexiva, más crítica, que tenga como la posibilidad de poner en marcha recursos y estrategias personales para procurarse resolver problemas de relacionamiento
sin necesidad de recurrir a la violencia, ¿no? Me parece muy importante. Otra cosa que quería comentarte, Patricia, es que habría que pensarlo en Tarija, ¿no? Te cuento que aquí el SLIM del Cercado, en Cochabamba, ha logrado hacer algo sin precedentes. Ha logrado aperturar un servicio para, no le llama para hombres directamente, sino para personas, dice, que ejercen violencia. Qué Entonces excelente. ha logrado aperturar un grupos más bien, porque son un equipo de 6, 8 psicólogos, un grupo de terapia, un grupo para terapia grupal de mujeres y un grupo y grupos para terapia grupal de hombres que ejercen violencia. O sea, le ha dado la vuelta. De alguna manera ha encontrado la posibilidad, pero en esta lógica que decíamos, Patricia, ayer, de la que hemos hablado mucho, no sé si, espero que la recuerden, de que y esta mañana lo repetí cuando iniciamos esto, de que la única posibilidad de que las instituciones se encuentren, y esto ya es hacer incidencia en políticas públicas, ¿no? De que la única posibilidad de que las instituciones se encuentren como una grieta para aperturar servicios, para escuchar a hombres, ¿no? Para intentar provocar en ellos cambios en sus maneras de pensar, de sentir, de actuar, y que estos hombres puedan encontrar otras alternativas diferentes al ejercicio de violencia, o por lo menos puedan atemperar la violencia, o por lo menos puedan reconocer que han ejercido violencia y ya de ahí se podrá iniciar algo. La única forma es que transmitamos que el trabajo con hombres es una estrategia para prevenir la violencia a las mujeres, que es el único ítem que tiene recursos públicos. ¿No ven? Entonces, por ahí se puede dar una vuelta quizá, Patricia. Ahora, Excelente. Buenísimo. ¿no ven? Si necesitas más información en algún momento, puedes escribirme y te puedo compartir algunas cosas. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Dale. Bueno, Gonzalo dice, no se puede resolver, es más, empeora la situación. Generalmente la violencia empeora las situaciones. Nos da, a mí me parece interesante, no sé cuál de los participantes o las participantes lo dijo, a veces la violencia puede darnos la ilusión de que resolviste el problema, ¿no? Es interesante cuando yo escucho en el trabajo a hombres que, me recuerdo muy bien, ¿no? Un hombre en el grupo hace una participación y dice, yo había tenido un problema con mi pareja meses antes, ¿no? Y nos hemos enojado, nos hemos gritado, y ya no hemos vuelto a hablar del problema. Y él en su ingenuidad, no se gritaron, él insultó y todo, ¿no? Pareció que decirle, carajo, callate, le había servido de alguna manera, porque ya no hablaron más de eso. Y él en su ingenuidad creyó que había resuelto el problema. Dice él, meses después estábamos tomando un helado y de pronto ella me miró, agarró el helado y me lo puso en la cara, dice. Y yo dije, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Y le preguntó, ¿qué te...? Y empezó a reclamarle otra vez el problema, ¿no? El que creyó que le habría resuelto, pero en verdad no, nada quedó resuelto. Hay que buscar otras vías de resolución. Parece que la vía violenta tiene un límite, ¿no? No resuelve el problema. Luego aquí Verónica dice, Verónica, sí, Verónica, no, porque antes de la violencia primero tiene que existir la comunicación, primero el entendimiento. Otra vez es una forma de decir que hay que apostarle a la palabra, pero no cualquier palabra, se dan cuenta, la palabra que posibilite el lazo, que articule esto que Verónica llama comunicación, ¿no? Que yo prefiero llamar lazo, que articula, ¿no? Porque después uno puede decir palabras y decir, ya basta, carajo, qué sé yo, cosas así, que no articula, no hay lazo ahí, es una persona imponiendo, ¿no? Dice, porque al tener violencia, la violencia genera más violencia, ¿no? Y eso es claro. Recuerdo siempre una pareja, perdón por la digresión, yo estaba haciendo una maestría y de pronto pedí al SLIM que me abra un espacio para atender a algunos pacientes y me abrieron el espacio porque yo había trabajado antes ahí también. Cuando un día llega una pareja, en esto de que la violencia genera violencia, ¿no? Y de cómo la gente interpreta lo que además escucha, ¿no? Y la psicóloga me dice, mire,
por favor, quiero que atienda a esta pareja porque ya es muy recurrente, vienen una y otra vez, hemos hablado ya con la señora, hemos hablado con el señor, le hemos dicho a la señora que denuncie, le hemos dicho a él que va a ser denunciado, pero nada funciona y vienen cada. Y ahora han venido también y se han golpeado los dos. Bueno, le digo, ¿qué pasa? Voy a escuchar. Y era evidente, tenían signos de violencia, ¿no? Tenían golpes. No sé si alguna vez han recibido personas así, pero pues, llegan así personas, ¿no? Y entran los dos. Y lo que uno de ellos dice, venimos aquí porque esperamos que alguien nos ayude, porque sabemos que nos golpeamos, pero nos amamos y queremos seguir juntos. Y lo único que dicen aquí es, los vamos a separar, usted tiene que separarse, usted va a ser denunciado, pero nosotros no queremos. Y bueno, si uno escucha más allá del prejuicio, uno le dice a ella, ¿cómo empezó esto? Y ella dice, claro que después los atendí por separado, porque ustedes, especialmente quienes son psicólogos, entenderán que no es conveniente atender parejas que viven situaciones violentas, y mucho menos cuando el hombre es el que ejerce violencia con la mujer. Es mejor terapias individuales, ¿no? Pero era un primer encuentro, una primera entrevista, entonces empecé a escuchar. Y ella dice, no sé quién empezó, me dice ella, ¿no? Pero creo que él empezó. Creo que él me golpeó una vez, yo vine al Slim, dice ella, y aquí en el Slim me dijeron que no me deje. Entonces yo volví a mi casa y lo golpeé también, dice ella, ¿no? Y empezaron así la relación violenta. Bueno, pensando en esto que decía Verónica, ¿no? De que la violencia puede generar más violencia y si uno además interviene así muy rápidamente, puede más bien promover que la violencia se siga sosteniendo, ¿no? Bueno, estamos un poco contra el tiempo, voy a continuar con la presentación, pero los invito a que puedan comentar, puedan preguntar. Vamos a intentar terminar a la hora que nos hemos propuesto terminar. Entonces, decíamos que el desencuentro, el malentendido entre las parejas es estructural, que si no se lo sabe manejar de la buena manera puede llevar a problemas de pareja, que estos problemas de pareja podrían resolverse. Sin embargo, que algunas veces estos problemas de pareja se traducen en relaciones violentas, ¿no? Este pasaje que les decía del amor a la tragedia, y que cuando ya la violencia se vuelve, como nos decía una de las participantes, sistemática, intencional, ¿no? Que así se considera que sea un delito de violencia, o son las condiciones para que se considere un delito de violencia en el ámbito familiar o doméstico, pueden conducir a lo peor, ¿no? Pueden conducir a un malestar, a un sufrimiento, a un daño, o incluso pueden conducir a la muerte, como en el caso del feminicidio, ¿no? Pero incluso en ese punto se podrían pensar alternativas, ¿no? A ver, voy a transmitirles esto tal cual. Una de las alternativas, no es la única alternativa, no piensen que estoy haciendo promoción de esto, pero es una alternativa que uno ve en la práctica, es que cuando ya no se puede resolver el problema de relacionamiento con recursos y estrategias que han intentado en pareja, quizá la alternativa es la separación, el divorcio, ¿no? Porque a diferencia de lo que el sentido común dice, ¿no? El sentido común dice que los divorcios y las separaciones son un problema, pero en muchas relaciones pueden ser una solución, un intento de solución. Y hay parejas que nunca debieron existir, por ejemplo. Y de pronto pueden caer en cuenta de eso en algún momento. Pero el argumento es muchas veces, pero lo hago por mis hijos, ¿no? Y hay personas que continúan con estas relaciones violentas en nombre de sus hijos, ¿no? Uno podría preguntarles a esas personas, pero ¿no será mucho más pernicioso que tu hijo esté viviendo con una pareja que sostiene relaciones violentas y además ellos escuchan, observan porque no son tontos? ¿Y qué efectos tendrá esto también en estos niños, ¿no? Y que además, por otro lado,
uno para cumplir su función de padre, su función de madre, no necesita estar en pareja necesariamente. Ese es el ideal social y a veces es mejor también, pero no siempre. Y hay padres y madres que pueden cumplir su función sin necesidad de estar en relación de pareja. Esto es algo que en los grupos, como se los voy a contar la próxima semana, surge mucho, ¿no? Padres que de pronto, precipitados por esta separación, los han alejado de la familia de los hijos, empiezan a cuestionarse, ¿no? ¿Cómo van a crecer mis hijos? Bueno, habrá que ver en el caso por caso, en cada caso, pero no es un obstáculo estar separado de alguien para que un padre o una madre pueda seguir ejerciendo su función. Finalmente, la función parental, un padre o una madre, es transmitir valores, leyes, normas, creencias, límites, y eso se puede hacer en pareja o en separación también. Es un tema que podemos comentarlo más si ustedes quieren, pero voy a avanzar. Entonces, el abordaje desde la psicología, o desde lo psi, desde la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, hay que pensarlo como lo pensábamos, como empezamos a planteárnoslos ayer, de que se hace en lo singular, ¿no? Pero de que esto puede tener un efecto en lo familiar y también puede tener un efecto en lo social, ¿no? Tomado una frase de Sigmund Freud, el inventor del psicoanálisis, que además es como la base teórica de muchas terapias que sin ser psicoanálisis, que son parte de la psicología, se apoyan en la talking cure, ¿no? La cura por la palabra, ¿no? Que posibilitan que una persona pueda hacer ejercicio de hablar sobre sus malestares, sobre sus sufrimientos. Pero aquí quisiera ser muy claro, ¿no? Me parece que la posición, que el ejercicio que conviene al psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, es ubicar, y esto se ha hecho un prejuicio social, ¿no? A veces la gente piensa que va al psicólogo para hablar, para desahogarse, para hacer una reacción, una catarsis. Sí, en parte, pero no solo va para eso el psicólogo, al psiquiatra, al psicoanalista se va un poco para hablar sobre el malestar psíquico que lo aqueja a uno, ese su penar de más cuando está sufriendo de más, pero ¿para qué? Para ir a, lo vamos a decir así en términos que podamos comprenderlo la mayoría de nosotros, para poder aclarar un poco cosas para uno mismo, para poder ordenar cosas para uno mismo y poder tomar decisiones para vivir lo mejor posible que uno pueda vivir, ¿no? En el caso de la violencia sería para un poco posibilitarse la oportunidad de ver qué condicionantes o qué de lo inconsciente se juega en uno que lo lleva a repetir el ejercicio de la violencia o a ser víctima de violencia, aunque esto le haga sufrir, aunque esto lo conduzca a lo peor, ¿no? Porque no sé si les ha pasado a quienes son psicólogos, con todos sus matices, con la particularidad y la singularidad de cada caso, las personas muchas veces llegan, incluso quienes ejercen violencia o sufren violencia, diciendo en sus propias palabras, yo sé que lo que me pasa está mal, o me genera mucho sufrimiento, o genera mucho sufrimiento a otros, pero no puedo dejar de hacerlo. Entonces hay que ver ahí qué determina eso, qué determinación inconsciente hay detrás de eso. Y que la persona pueda, ya se los contaré la próxima semana, pueda hacerse responsable de eso en algún punto y eso posibilitará algún cambio posible. Les decía ayer, ¿no? Un psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, que crea que las personas no pueden cambiar, quizá ha equivocado un poco su vocación, ¿no? Ahora, dice Freud, es verdad que la psicología individual, ¿no? De la singularidad, se ciñe al ser humano singular y estudia caminos por los cuales busca alcanzar la satisfacción de sus pedidos pulsionales, de sus deseos, ¿no? Pero solo rara vez, dice Freud, bajo determinadas condiciones de excepción, puede prescindir de los vínculos
de este individuo con otros. El individuo no puede prescindir de sus vínculos con el otro. En la vida anímica, ¿verdad? En la vida anímica del individuo, el otro cuenta, ¿no? El otro, la otredad, ¿no? Con total regularidad, como modelo, como objeto. Por ejemplo, Freud, hay que comprender su tiempo también, se refiere al objeto de elección amorosa, por ejemplo, como auxiliar también, ¿no? Como amigo, como enemigo, cuenta, el otro cuenta, o sea, no somos seres que no vivamos con otros, ¿no? Que no tengamos la posibilidad de hacer un lazo con otros. Pero de esta, me interesaba traerles esta cita porque a partir de esto podríamos preguntarnos también si podríamos decir que es en este vínculo con los otros, este vínculo que se da con los otros, el lazo que se da con los otros, el otro también puede contar muchas veces, no siempre, como objeto de violencia. Es decir, alguien contra quien se ejerce violencia. Alguien que sufre el ejercicio de violencia del otro, por decirlo de alguna manera. Y eso nos lleva a pensar en esto que Katiuska nos recordaba de lo que habíamos hablado ayer, que existe una mayor proporción de violencia de hombres contra mujeres, eso en estadísticas, pero también en las características con las que se presenta esta violencia, ¿no? Entonces, sí podemos aceptar como una categoría esto de la violencia de género que viene más del ámbito social y del ámbito legal, pero quizá podemos cuestionarnos nosotros desde lo sí también está esta categoría, ¿no? Entonces, violencia de género es la nominación que en las instituciones del sistema de protección en Bolivia se usa para referirse a la violencia que hombres ejercen contra mujeres, contra su pareja, su expareja, en el ámbito familiar o en el ámbito doméstico, ¿no? Hay implicaciones de la violencia masculina, ¿no? Que tiene como características así específicas que se estudian, que se investigan, que vale la pena hacerlo también, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos ante la pregunta de Katiuska, ¿no? ¿Por qué los hombres contra las mujeres? ¿Por qué mayor proporción? Decíamos una posible respuesta, la podemos encontrar en el texto de Basols que les pasé, porque hay algo de lo enigmático que para algunos hombres que ejercen violencia, hay algo de lo femenino que se les hace enigmático, insoportable, y que no tienen como el recurso para hacer con eso y terminan recurriendo a la violencia, ¿no? Pero hay que ser honestos con nosotros y como planteábamos ayer, sin embargo, la violencia no conoce género, ¿no? Pues puede ser ejercida por las diversidades sexuales. Y los tratamientos también, bueno, con sus matices, tendrán que seguir las coordenadas del tratamiento posible de la violencia más allá del género, ¿no? Ahora, en el título les decía, ¿qué será que se juega en el fenómeno de las violencias de pareja? ¿No? Es una pregunta que insiste para quienes trabajamos con personas que tienen relaciones violentas, ¿no? Otra pregunta que podría desprenderse de eso es ¿por qué algunas parejas, a pesar de que el amor ha declinado, o sea, ya ahí no hay amor, y se ha tornado en tragedia, es decir, que la violencia está ahí presente, ¿por qué continúan sosteniendo relaciones de pareja? A mí, si nos queda tiempo, me gustaría escuchar qué piensan ustedes, especialmente quienes trabajan como abogados, como psicólogos en estas temáticas, ¿no? ¿Por qué personas donde ya el amor, si bien no se ha extinguido, ha declinado, ya no tiene la misma intensidad, ¿no? Están por otros motivos ahí, o la violencia es, como nos decía una de las participantes, sistemática, ya intencional? ¿Por qué siguen sosteniendo una pareja? ¿Por qué siguen ahí? ¿Mm? Licenciado, ¿me escucha? Por supuesto. ¿Quién habla? María René. Vale, María René, te escuchamos. Yo soy abogada y también trabajo en una escuela aquí en Ya, la ciudad de La Paz. ok. Y me atrevería a decir, por los usos y costumbres, digamos, de ciertas sociedades,
porque donde yo trabajo es alejado de la ciudad. Muchos de los papás dicen, y las mamás, por el que dirán que no está permitido, es mal visto en mi familia ser separado. Otro que he visto también en profesión, me han acostumbrado. Creo que la costumbre es más que el amor, y otras es el miedo. El miedo, y creo que justamente por lo que este el tema, ¿no? que estamos abordando hoy, que es la violencia, desde muy niños hemos sido parte de la violencia, porque antes se castigaba con puñete y patada en algunos de los casos, y no hemos podido aprender a poner límites, ¿no es cierto? Yo me atrevería a decir eso. Tal vez estoy equivocada, pero no creo. María René, es muy interesante lo que dices y es muy importante porque nos va a permitir reflexionar y ser críticos en esto que estamos trabajando, ¿no? Que es lo que deberíamos promocionar en los seres humanos, finalmente, como le decía Verónica, ¿no? A eso debería apuntar la prevención, a provocar que la gente sea más crítica, más reflexiva, ¿no? Y esta reflexión que tú haces me parece muy importante, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, si estás de acuerdo, María René. María René, Claro, ¿estás de licenciado. acuerdo? Sí, le Yo te escucho. pregunto, tú Sí, dices sí. este asunto de los usos y las costumbres, ¿ok? ¿Y cómo explicaríamos Sí. entonces, María René, que hay personas que son de la misma cultura, que tienen los mismos usos y las mismas costumbres, algunos sí siguen casados y otros sí se separan? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que mucho depende la visión, la madurez que ellos tienen. Y sí, se ha visto en varias comunidades aquí en La Paz, cuando yo he ido a socializar la ley 348 en el campo, por ejemplo. Muchas mujeres tenían miedo, incluso se tapaban la cara porque no estaba permitida que la mujer tenga ese tipo de instrucción. Iban muy machista, ¿no? Nuestra sociedad, bueno, aquí, ¿no? Eh, Muchas mujeres dicen basta, justamente porque no quieren ser maltratadas, y eso mucho depende de um, su decisión que ellas toman, la decisión, ¿no? De decir, yo no Muy quiero bien, vivir así, yo no quiero esto para mí. esa es la clave, María René. Más allá de los usos y de las costumbres o de lo cultural, hay en lo subjetivo, ya en lo singular, en el uno por uno, mujeres que a pesar de vivan donde vivan, toman una decisión de quedarse con su agresor o de separarse de su agresor, más allá de las consecuencias que eso puede implicar, más allá de lo que podría significar como pérdida esto. Les voy a contar un caso. Una persona llega a consulta. Eh, eh, Marisol, ¿estás ahí? Sí, sí, Liz, me estoy escuchando. ¿Podríamos dejar de grabar un cachito, por Sí, favor? sí, es justo Un ratito. estuve buscándome eso de pausar la grabación.